encarar el problema de las adicciones desde un ámbito interdisciplinario, bueno, la verdad que tiene todo lo suyo, es positivo, pero digamos que no siempre es sencillo y no siempre cuesta, porque como también algo decía Daniel recién, uno a veces en la facultad esto no lo aprende, y uno en la facultad, yo fui alumno de la Facultad de Medicina de la UBA, uno pone normalmente al médico en un rol que después se da cuenta que es escaso, y sobre todo para el planteo de los consumos problemáticos de sustancias. Y tuve la suerte de haber sido formado en un servicio, estoy hace 25 años en este servicio, desde hace apenas 9 soy el jefe, pero me formé en él, y la verdad que me formé todo el tiempo compartiendo la actividad con psicólogos, con psiquiatras, con trabajadores sociales, con lo que la mirada uno aprende que es desde otro lado con los pacientes. Pero la idea era mostrarles un poco cómo nosotros entendemos el consumo de sustancias. Bueno, y claramente yo no hablo nunca o trato o dejé de hablar de uso indebido de drogas y empecé a hablar un poco más de lo que son los consumos problemáticos, no porque fuera algo que se me ocurrió a mí, sino que venía ya de otros lugares, pero porque básicamente hay una diferencia importante entre lo que es el uso indebido de drogas y lo que es el consumo problemático de sustancias. Y me voy a referir exclusivamente a lo último. Nosotros hablamos de consumos problemáticos básicamente porque creemos que hay consumos que no son problemáticos. Y esto también algo decía Daniel recién. No todos los consumos son problemáticos. Uno toma un poquito de vino en la comida y es rico, está bien. Y uno claramente hace la diferencia entre tomar un poquito de vino en la comida y ser un alcohólico. Hay una diferencia muy clara, pero no está tan clara para todo el mundo. Pero cuando uno está de este lado del mostrador, aunque se corra y se pone del lado del paciente, uno tiene que tratar de ver de qué manera lo clasifica. Y el DSM-4 y ahora el DSM-5, el manual de psiquiatría, lo clasifica muy bien y de alguna manera acompañamos en esto, porque inicialmente lo clasificaba en uso, abuso y dependencia y hoy clasifica en consumos no problemáticos, lo que era el uso, consumos problemáticos, lo que era el abuso y lo que es la dependencia. Y dicho esto, que no vamos a ahondar entre la diferencia entre uso, abuso y dependencia, que son muy técnicas las definiciones, sí quiero aclarar el tema del por qué no más drogas y sí sustancias psicoactivas. Y esto tiene que ver con que cuando la gente habla de drogas, le pone una carga de discriminación tan grande que lo sentimos claramente cuando atendemos pacientes que tienen un padecimiento de este tipo. Y es muy claro, pero lo podemos trasladar a cualquier ciudadano. Cuando viene una mamá y un papá, por ejemplo, al consultorio y plantean de que el hijo toma cocaína, lo dicen de una manera, y que por supuesto es muy raro que una mamá y un papá vengan porque el hijo toma mucho alcohol. Es que el alcohol tiene una aceptación social y está incorporado de una manera que no es una droga. Entonces, nosotros preferimos hablar de sustancias psicoactivas porque al hablar de sustancias psicoactivas, claramente que si las definimos como cualquier sustancia que incorporada al organismo, les decía que cuando se incorpora al organismo y produce una alteración del estado de conciencia, ya no solo hablamos de las ilegales, sino que claramente hablamos también del alcohol, del tabaco y de los medicamentos. Tenemos un grave problema con el consumo de medicamentos que normalmente son de bajo prescripción, que son los psicofármacos, y que en nuestro hospital es la segunda causa de intoxicación después del alcohol. Y les cuento, tuvimos el año pasado 1.709 pacientes intoxicados graves por una sustancia psicoactiva, de los cuales 1.000 fueron por alcohol. 1.000 fueron por alcohol.
El 12,3% de estas 1.709 fueron por medicamentos y recién aparece en tercer lugar el 11% la cocaína. Y por supuesto, no quiero que se me malinterprete, pero apenas 32 fueron por marihuana. Y no quiero que se me malinterprete porque no quiero decir con esto que la marihuana sea buena, no tiene absolutamente ninguna virtud cuando se la fuma, independientemente de que pueda tener alguna propiedad terapéutica, que es lo que normalmente se publicita de la marihuana, pero aunque la tenga, fumando marihuana, propiedad benéfica no tiene ninguna, pero tuvimos apenas 32. Y sin embargo, ponemos una carga todo el tiempo sobre el problema que tenemos con el consumo de marihuana y de cocaína, y que lo es, pero hacemos muy poco por lo que tenemos muy encima. Ustedes saben que el 84% de la población de 18 a 24 años de nuestro país consume alcohol. El 84%. Y el 17% de esa misma población consume marihuana. Y se nos enferman y mueren muchas más personas por las sustancias legales que por las ilegales. Pero claramente nuestro enfoque sobre esto es sobre nosotros, y también no es algo nuestro, ¿no? Enfocamos el consumo o entendemos el consumo problemático de sustancias como montado en un trípode, que algo de esto van a poder ver en el libro, en la introducción, y decimos que ese trípode tiene tres sustentos. Por un lado, la sustancia. Los toxicólogos, que somos especialistas en la sustancia, y que esta presentación mía tiene poco que ver con las sustancias, porque voy a hablar de las sustancias, pero de ninguna en particular. Pero aunque nuestra especialización es sobre las sustancias, porque es importante que conozcamos cuál es la diferencia en una intoxicación por cocaína, por alcohol, por un opiáceo, sobre el paciente. La verdad que, como bien decía Daniel también, el padecimiento de la sustancia, cuando tenemos un problema por una sustancia, la sustancia es siempre lo menos importante. Y entonces es necesario que haya una sustancia para que haya una dependencia. Los toxicólogos hablamos de sustancias, por ahí los psiquiatras hablan de otras adicciones que nosotros por ahí no estamos del todo de acuerdo, como pueden ser la ludopatía, que es la adicción al juego. Los toxicólogos hablamos de sustancias. Pero vuelvo a repetir, la sustancia no es lo importante. Si yo dejo una plantita de marihuana acá, porque pareciera que está de moda también la plantita de marihuana, si tengo una planta de marihuana acá, la verdad es que la planta de marihuana no hace daño. Ninguno. Para que se produzca el daño se precisa que alguien agarre la planta, espere que florezca, le saque las flores, arme un porro y se lo fume. Por lo tanto, el problema no está en la sustancia, está acá. Y hoy sabemos que tenemos una predisposición desde lo genético, hay algunos que hablan de una carga genética en los consumos de sustancia, pero también hay algo en la estructura psíquica de la persona. No todo el mundo se enferma. Es probable que muchos de ustedes hayan probado en su adolescencia un cigarrillo y no les gustó, porque es muy raro a los 14 y 15 años, como dicen los chicos, zafar y otra vez dicen los chicos, del apriete de los compañeros para no probar. Hoy les pasa con la marihuana, cuando nosotros éramos adolescentes nos pasaba con el tabaco. Y la gente probó por ahí alguna vez y no le gustó. Y volvió a probar y no le gustó. No todo el mundo se hizo tabaquista de los que probaron. No todo el mundo le gusta el alcohol. Hay gente que le prueba el alcohol y dice, vieron que hay veces que hay gente que dice, no, yo un poquitito así para brindar, porque para brindar con todo el mundo, no me gusta el alcohol. Y entonces seguramente esa persona no va a ser un alcohólico. Entonces el problema no está en la sustancia, que es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Desde la Convención de Naciones Unidas del año 61, si quieren, desde que Nixon le declaró la guerra a las drogas, que seguimos después de 60 años escuchando el mismo discurso fracasado. Nixon le declaró la guerra a las drogas. Nadie puede dudar que Estados Unidos ha hecho una inversión en 60 años multimillonaria en lucha contra el narcotráfico. Hemos visto helicópteros invadiendo países
en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cómo le va a Estados Unidos con las drogas? Mucho peor que a nosotros. Pero dicho por Naciones Unidas, no dicho por ninguna informadora nuestra para no herir susceptibilidades. Dicho por Naciones Unidas, Estados Unidos es el peor país en consumo de sustancias ilegales. Entonces, ¿por qué creemos que si nosotros intentamos luchar contra los narcotraficantes nos va a ir mejor que a Estados Unidos? Si seguimos luchando contra las sustancias. Y miren, para mí hay un ejemplo que es bien claro. Cuando se propuso una campaña adecuada contra el tabaco, disminuyó el consumo, no demasiado, pero disminuyó. Se eliminaron las publicidades, no fue necesario prohibir el tabaco. Pero se logró que la gente se empodere de lo que es el consumo nocivo del tabaco. Y hoy, si alguien acá encendiera un cigarrillo, como hace 20 años probablemente hubiera ocurrido, se levanta la mayoría a decirle, tiene que apagarlo, tiene que irse afuera. Si hoy en un bar alguien enciende un cigarrillo, se lo mira mal. Y no fue necesario prohibir el tabaco. Fue simplemente necesario hacer una campaña adecuada. Ahora, ¿estamos haciendo las campañas adecuadas para que disminuyan los consumos de sustancias ilegales? Me parece que no. Me parece que no. Entonces, la tercera pata, la primera eran las sustancias, la segunda es la persona con su carga genética y su estructura psíquica. Y la tercera es el entorno. ¿Qué entorno tenemos? Y cuando hablo de entorno hablo del país, si quieren del mundo, del país, de nuestra sociedad más chica, laboral y de nuestra familia. Y la verdad que la tenemos bastante enferma con relación a las sustancias en todos los niveles. Y los argentinos tenemos muchas complicaciones. Somos el principal consumidor del mundo de gaseosas. ¿Escucharon? Nadie en el mundo consume tanta gaseosa como nosotros. Y esto es un hábito que hemos incorporado. A ver, cuando yo era chico, gaseosa era para los cumpleaños. ¿No? Durante la semana, ¿cómo se iba a tomar gaseosa en la casa de uno? Hoy los chicos, o gaseosa o agua saborizada. El agua no la prueban. Pero no es culpa de los chicos. Y tampoco es culpa de la gaseosa, porque las empresas de gaseosa hacen su negocio. Somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, después de Canadá y después de Chile. Y de Chile porque se mantuvieron constantes y nosotros del 2010 al 2014 bajamos un poquito. Consumimos 9.3 litros de alcohol puro por habitante y por año. Sin embargo, tenemos un problema grave porque los papás le compran el alcohol a los chicos. Las previas se hacen en casa. Los chicos de 15 años extorsionan a los padres para que se ponga alcohol en los cumpleaños de 15. Porque le dicen, si no, no vamos. Y los padres acceden y compran el alcohol. Y tenemos otro problema grave en nuestro país, que es la autoprescripción y la automedicación excesiva. Tenemos una población sobremedicada y polimedicada. Tenemos, y siempre, no me olvido que estoy en el territorio, estuve hablando acá con el gerente hace un ratito. Pero fíjense que tenemos una forma instalada de consumos de medicamentos. Yo siempre trato de que la gente se acuerde, en todos los lugares de trabajo tenemos y voy a aclarar que no es una cuestión genérica, por favor no se malinterprete, porque los varones andamos solamente con la billetera, pero las damas suelen andar con las carteras y todos en los lugares de trabajo tenemos una dealer de medicamentos, ¿no? Todo el mundo sabe cuando alguien tiene algo a quien recurrir. Y vamos y le decimos, ¿tenés un Sertal? Y no, me acordé. ¿A quién se le niega un Sertal, no? Es decir, tenemos todo el tiempo instalado esta cosa de la automedicación y de la autoprescripción. Y entonces, si resulta que nuestros chicos crecen en esta estructura social,
¿qué pretendemos que hagan? Si los papás cuando salen a comer con los chicos van al restaurante, toman alcohol, salen y en el propio auto los llevan al boliche y dicen no tomes mucho, es poco serio. Es poco serio. Cuando los chicos ven que en casa se fuma, se toma alcohol muchísimo y ni hablar los fines de semana cuando los adultos nos juntamos con los amigos que tomamos, no nos damos cuenta que los chicos andan por ahí viendo lo que tomamos también. Y consumimos medicamento todo el tiempo. Fíjense que el consumo que tenemos de algunos psicofármacos es altísimo. Sin embargo, los argentinos tenemos una tendencia a prescribir todo el tiempo. Ustedes van a escuchar que alguien dice, no, porque estoy con una contractura, ¿por qué no te tomás? Porque mira, mi hermana lo toma, me lo dio, y así estamos todo el tiempo prescribiendo. Por lo tanto, vivimos en una sociedad que consume muchas sustancias y entonces claramente tenemos estimulado lo que es el consumo de las ilegales también. Yo no sé cómo le va a ir a Uruguay, pero con la legalización de las sustancias. La verdad es que nosotros tenemos un poco enlentecida algunas cosas legales y como estimuladas por otro lado. Yo quiero hacer una breve mención, no voy a usar mucho más tiempo, pero quiero hacer una breve mención a lo que es la diferencia entre legalizar y despenalizar, porque me parece que tenemos un trabajo largo por hacer toda la sociedad. Ustedes saben que nosotros tuvimos la primera ley de drogas, hemos pasado, nuestra historia ha sido muy variable lo que ha sido la cosa legal. El único momento que tuvimos despenalizada la tenencia para consumo personal en nuestro país fue en el gobierno de Onganía. Y a partir de, es decir, y siempre además estuvo penalizada la tenencia. En el gobierno de Isabel Perón sale la primera ley, la 20.171, que habla de la doctrina de seguridad nacional y enmarca el consumo de drogas en esa instancia. Y esto hace que se considere en aquel momento el consumidor de sustancias como un subversivo. Esta ley está vigente hasta el año 89, fue una de las primeras 10 leyes que aprobó el gobierno de Carlos Menem, ni bien asumió antes de tiempo, así que evidentemente venía organizado el que había que aprobar esta ley, y lo que se hizo fue desestimar la anterior porque era muy pesada, y entonces la ley que tenemos vigente, que es del año 89, la 23.737, dice que los consumidores de drogas no son subversivos porque era muy fuerte, sino que son delincuentes. Y desde aquel momento hasta hoy, tenemos vigente esta ley con un pequeño agujerito que le hizo la Corte Suprema de Justicia ya por noviembre del año 2009, y que declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley, que impidió, obviamente, como todas las acordadas de la Corte Suprema son aplicables solamente a un caso, aunque el resto de los jueces pueden adherir, lo que prohibió fue que se detenga a alguien que lo que tiene es consumo, es una cantidad de sustancia para consumo personal. Lo que no quiere decir es que no se lo procesa penalmente, que es lo que dice la ley, porque la sustancia sigue siendo prohibida. Cuando se habla de despenalizar la tenencia para consumo personal, de lo que se habla es de no meter preso y no procesar penalmente al que tiene un porro de marihuana, por ejemplo, que es lo que se considera para consumo personal. Ustedes saben que alrededor del 80% de los procesos judiciales que tenemos en el país por tenencia de droga son por tenencia simple, es decir, para parafrasear a algún político nuestro también, enganchamos siempre a los perejiles. Es decir, el 80% de las causas penales que tenemos por consumo de sustancias son por personas que no estaban vendiendo, sino que estaban consumiendo. Y esto le pasa también al resto del mundo civilizado, ¿sí? Que no enganchamos nunca, y cuando lo enganchamos se nos escapan, ¿no? Pero bueno, lo que pretendo es que podamos entender la diferencia entre eso y legalizar. Uruguay acaba de legalizar la marihuana, que no es despenalizar la marihuana, porque se despenaliza a las personas. A las sustancias se las prohíbe
o se las legaliza. Cuando se habla de despenalizar, siempre estamos hablando de las personas. Por lo tanto, les cuento que somos el único país, junto con Estados Unidos, que tenemos penalizada la tenencia. Es decir, cuando se detiene a un consumidor de una sustancia con una pequeña cantidad, se la procesa penalmente. Solo acá y en Estados Unidos y en Rusia, perdón. En todo el resto de América está despenalizada la tenencia y en toda Europa está despenalizada la tenencia hace muchos años. Solamente para terminar quiero dos cosas. Uno es recordar lo que ocurrió con la ley seca. En el 1920, deben recordar, se prohibió el alcohol. Estados Unidos decide prohibir el alcohol. Y la reacción que ocurrió fue estrictamente opuesta a la que querían. Primero porque el consumo de alcohol aumentó. Segundo, porque aumentó exponencialmente la criminalidad. Todos deben recordar alguna película, alguna serie de Elliot Ness. Y Persiguiendo, ¿se acuerdan quién era el traficante de alcohol? Al Capone. ¿Sí? Bueno, hoy el presidente, porque no estamos en ninguna licorera acá, ¿no? Hoy el presidente de una licorera, ¿sí?, de cualquiera de ellas, podríamos recordar el sabor del encuentro, es recibido por cualquier presidente de cualquier país como un señor empresario, apenas 80 años después. Y hoy perseguimos y se nos escapan el Chapo Guzmán o Escobar, ¿no? Digamos que hemos cambiado de sustancia, hemos cambiado de persecución, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Saben una cosa? Tuvimos el año pasado alrededor de 6 datos de Organización Mundial de la Salud, alrededor de 6 millones de muertos por tabaco, alrededor de 5 millones de muertos por alcohol y alrededor de 280.000 muertos por sustancias ilegales. ¿Escucharon? Alrededor de 280.000 muertos por sustancias ilegales. Pero les tiro un dato, participé en la reunión de la Comisión de Drogas de OE hace poco, y un dato de México. El año pasado se murieron en México, solo en el año 2014, alrededor de 40.000 menores de edad, porque son los que utilizan para el narcotráfico. Alrededor de 40.000 menores de edad en ocasión de venta, no por consumo, en ocasión de venta. Es decir, que volvió a pasar lo del 1920. La criminalidad por la venta es muy superior a aquello que intentamos proteger, que es la salud. Digamos que se nos mueren muchísimo menos por el consumo que lo que se están muriendo por esta lucha armada permanente, que es algo que le empezó a pasar a Brasil. La verdad que estoy convencido que si nosotros destináramos parte de los recursos que se destinan a la lucha contra el narcotráfico a prevenir y a promocionar hábitos saludables, seguramente empezaríamos a lograr muchos mejores resultados. Un día, y no hace mucho tiempo, hablando con uno de los ministros de salud, yo le decía que si lográramos que la cantidad de minutos en televisión que tienen las publicidades de alcohol y las publicidades de medicamentos, las pusiéramos al servicio de promocionar hábitos saludables, es posible que empezaríamos a cambiar esto. Probablemente tendríamos que recetar más libros, además de ejercicio, que es cierto que todo el mundo receta, pero precisamos que los chicos tengan hábitos un poco más saludables, que no los tenemos. La verdad que trabajar con pacientes consumidores o con consumos problemáticos, porque no todos, como les decía al principio, son pacientes con consumos problemáticos, pero bueno, muchas veces vienen los papás alarmadísimos porque le encontraron. Es frecuente que vieron que las mamás son mucho más curiosas que los papás. Aclaro que no sé si está del todo bien, pero es frecuente que mientras los chicos por ahí se están bañando, las mamás les revisan las mochilas y encuentran algo que tiene olor, ¿no? Y suelen esperar que llegue el padre, y cuando viene el padre le devuelven al hijo y dicen, mira lo que tenía tu hijo. Entonces están los dos oliendo y nos ocurre por ahí que terminan llegando al hospital con el chico
y que vienen a ver si nosotros le hacemos un análisis de orina para ver si le miente o no le miente. Bueno, primero que no les hacemos claramente nunca el análisis de orina, es decir, le devolvemos la pelota al papá, más allá de que los orientamos. La verdad que un análisis de orina, sea por positivo o por negativo, nunca nos ayuda a resolver el problema que tienen entre padres y el hijo. Pero uno claramente lo que ve cuando esto ocurre es que, primero, que por ahí muchas veces el chico no está atravesando un consumo problemático, más allá de que por ahí está consumiendo algo, pero por ahí no es un consumo problemático. Pero rápidamente lo que ve es que este chico tiene padres continentes, indudablemente tiene padres que están, se ocupan, lo siguen. Nos ocurre al revés, tenemos chicos con situaciones de gravedad en el hospital, llamamos y nos ha ocurrido que nos contesten, bueno, ¿podemos pasar a buscarlo a las 9, 10 de la mañana? Y entonces uno se da cuenta que ese chico realmente tiene muchos problemas y que seguramente los va a tener más. Entonces, el que sea un consumo problemático, que lo ubiquemos en el abuso o en la dependencia, va a depender de muchas variables, Claramente el abordaje tiene que ser un abordaje interdisciplinario, es la única manera que nosotros lo entendemos para poder abordar el efecto de la sustancia sobre el cuerpo, abordar el por qué esta persona consume, y además estamos convencidos de que el abordaje debe ser uno a uno. Cada paciente o cada persona se relaciona con la sustancia de una manera única y no es común a todo el mundo. Entonces, para poder romper esa relación, lo que hay que hacer es un abordaje individual sobre esa persona y entonces con una mirada claramente interdisciplinaria. Estoy totalmente de acuerdo y con esto cierro. En estos utensilios de cocina donde hablabas del palo de amasar, para poder hacer un abordaje. Yo siempre a los alumnos, cuando les hacemos la despedida en la facultad, les digo que indudablemente se requieren muchos utensilios, pero además, sobre todo este tipo de pacientes, se precisa abordarlos con mucho amor. Es decir, sin mucho amor con el paciente y poniéndose del lado del paciente, claramente la tecnología y todo el conocimiento no alcanzan para poder ayudarlo. ¿Sí? Gracias.